En esta clase veremos dinámica de un movimiento circular. Acompaña este video, va a acompañar la lectura del libro, pero lo principal que tienen que hacer ustedes es leer el capítulo 5, ¿está bien? Esta parte es la última parte del capítulo. Repasemos primero cinemática, un movimiento circular. Para eso, primero veamos un movimiento general, un movimiento curvilíneo. Vemos este punto P que va avanzando a una velocidad v y va describiendo esta trayectoria azul. Entonces, para que describa esta trayectoria, tiene que aparecer una aceleración perpendicular a la trayectoria que haga que esa dirección cambie. Si la rapidez es constante a lo largo de toda la trayectoria, entonces toda la aceleración va a estar sobre la recta normal. En cambio, si la rapidez se incrementa, la aceleración apuntará hacia adelante de la recta normal, es decir, que tendrá una componente sobre la recta tangente a la trayectoria y otra componente sobre la recta normal. La componente tangente a la trayectoria es la que va a aumentar, es debida a que aumenta la velocidad en realidad. Y por otro lado, si la rapidez disminuye, entonces la aceleración apuntará hacia atrás de la normal. En un movimiento circular vamos a ver el movimiento circular uniforme. Un movimiento circular uniforme es aquel donde la rapidez es constante. Por lo tanto, la aceleración apuntará hacia el centro del círculo. Si en cambio no tenemos la rapidez constante y está aumentando esa rapidez, al igual que decíamos recién, habrá una componente de la aceleración tangente a la trayectoria y la otra perpendicular a la misma, es decir, que esta recta está en dirección del radio, es la dirección radial. Y bueno, si disminuye, entonces aparecerá esta componente, en vez de ir hacia adelante, ir hacia atrás. Bueno, ahora veamos este caso. Una partícula se mueve con rapidez constante en una trayectoria circular de radio r con centro en O. ¿Está bien? Una distancia delta S, que es esta que está acá, de P1 a P2, en un tiempo delta T. Eso es lo que tenemos, ¿está bien? Y acá va a llevar una velocidad V1 y acá va a llevar una velocidad V2. Pero recuerden que la rapidez es constante. O sea que el módulo de V1 y V2 es el mismo. Está puesto 1 y 2 como para marcar que esta corresponde al punto 2 y esta corresponde al punto 1. Pero el módulo es el mismo. Bueno, entonces, ¿hay un cambio de velocidad? Sí, porque aunque el módulo sea el mismo, hay un cambio en la dirección. Ese cambio, recuerdan que colocábamos para encontrarlo, colocábamos este vector, que sería la velocidad final, lo colocamos en el mismo punto que la velocidad inicial, y el vector que va desde la punta de la velocidad inicial, del vector velocidad inicial hacia el vector velocidad final, es el delta v. Y ese delta v era el que determinaba hacia dónde estaba dirigida la aceleración. Muy bien, si se fijan, esta recta es perpendicular a esta otra. Y esta es perpendicular a la recta que contiene a V2. Por lo tanto, estos dos triángulos son semejantes. ¿Está bien? Si son semejantes, entonces delta V es a V1 como delta S es a R. Esta relación.
que podemos despejarla de esta manera. Entonces, ¿cómo calculamos la aceleración media? Bueno, sabemos que la calculamos como delta V sobre delta T. Es decir, que utilizando esta ecuación, reemplazamos aquí y nos va a quedar V1 delta S sobre delta T. Pero si queremos la aceleración instantánea, lo que hacemos es realizar el límite de esta ecuación, cuando delta T tiende a 0. Si lo hacemos, bueno, fíjense que acá V1 y R son constantes, por lo tanto salen fuera del límite. Y lo otro que hay que ver acá, es que esta cantidad es precisamente la velocidad instantánea. Y esto también, porque ya estamos hablando de la misma velocidad. Por lo tanto, a esta aceleración, que además sabemos que apunta en dirección del radio, por lo tanto le vamos a llamar aceleración radial, es igual a la velocidad instantánea al cuadrado dividido el radio. Entonces, acá ustedes pueden ver que esa aceleración instantánea es la aceleración radial que está aquí. ¿Está bien? Es perpendicular a la trayectoria. Siempre que sea entonces un movimiento circular uniforme, esta aceleración se va a dirigir hacia el centro del círculo. Entonces, repasemos algunas definiciones. El período T es el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta, es decir, es el tiempo total dividido el número de revoluciones que dé. Por otro lado, la frecuencia es el inverso, es la cantidad de revoluciones por unidad de tiempo. 1, es decir, que es 1 sobre el período. Entonces, podemos calcular la velocidad, si esa velocidad es constante, a lo largo de todo el perímetro, la podemos calcular como el perímetro, lo que mida ese perímetro, dividido el tiempo que tarda en dar una vuelta, que es precisamente t. Por lo tanto, el perímetro es 2pi por r, dividido, lo vamos a dividir por el período. O podemos escribirlo en función de la frecuencia, está bien, haciendo 1 sobre t igual a f. Es decir, que la aceleración radial también la podemos escribir en función del período, de esta manera. Lo único que hemos hecho aquí es reemplazar, esa velocidad, este valor de velocidad, en la ecuación anterior. ¿Está bien? Acá. Entonces la elevamos al cuadrado y la dividimos por r. ¿Sí? La elevamos al cuadrado, fíjense, esto, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos por r. Esta r que quedaba al cuadrado se va a simplificar con la r de abajo y nos va a quedar esto. Y así tenemos que punto a punto, a lo largo de toda la trayectoria circular, la aceleración radial va a ser perpendicular a la velocidad de la partícula. La velocidad siempre va a mantener la misma magnitud y siempre va a ser tangente a la trayectoria. Que la velocidad sea tangente a la trayectoria, bueno, eso es general, ¿está bien? Para cualquier movimiento. Muy bien, entonces ahora vamos a la dinámica del movimiento circular. El movimiento circular, como todos los movimientos de una partícula, se rige por la segunda ley de Newton. Para hacer que la partícula acelere hacia el centro del círculo, es decir, que exista una aceleración centrípeta, la fuerza neta sobre la partícula debe estar dirigida siempre hacia el centro. Es decir, esto, ¿no? Si el movimiento circular es uniforme, entonces aparecerá
una fuerza hacia el centro del círculo. En realidad lo que vamos a estudiar en dinámica es la causa, es decir, por qué hay un cambio en la velocidad. ¿Está bien? Hay un cambio de la velocidad, entonces decimos que el cuerpo está acelerado. ¿Pero por qué existe ese cambio? Bueno, existe ese cambio porque existe una fuerza. Esta fuerza, si el movimiento es circular y uniforme, esta fuerza está dirigida hacia el centro del círculo y por lo tanto la aceleración también está dirigida hacia el centro del círculo. Bueno, acá hay un gráfico en donde tenemos una cuerda, ¿está bien? Una pelota unida a una cuerda y gira sobre una superficie sin fricción. En algún momento esa cuerda se rompe y entonces la pelota comienza a seguir una trayectoria recta. ¿Está bien? Porque ya no existe una fuerza que haga que esa trayectoria se doble. Está bien, que la dirección de la velocidad cambie. Entonces ahí vemos que la fuerza realmente estaba en dirección, en dirección y sentido hacia el centro del círculo. Muy bien, por lo tanto lo que estamos diciendo es que la fuerza neta es igual a la masa del cuerpo por una aceleración que es radial. Esa aceleración radial hemos visto que es velocidad al cuadrado sobre r. Esto también es válido si no llego a dar toda la vuelta al círculo. Si escribo una parte, una trayectoria, por ejemplo, que va desde 0 grados hasta 90 grados, entonces sigue valiendo esta ecuación. Y a esta fuerza se le llama centrípeta. Acá, ojo con confundir fuerza centrípeta con centrífuga. La fuerza centrífuga no es una fuerza real, es una fuerza ficticia, una pseudo fuerza. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver cómo realizamos el diagrama de cuerpo libre y cómo no debemos realizarlo. Bueno, el diagrama de cuerpo libre correcto va a ser aquel en donde pongamos la fuerza neta hacia el centro del círculo, como hemos dicho. Bueno, y acá aparece la aceleración. Tengan cuidado, si la van a colocar, no la coloquen sobre este punto, porque se pueden llegar a confundir con otra fuerza, o sea, como si la aceleración fuese otra fuerza. Entonces, de esta manera está bien hecho. Lo que no está bien hecho es colocar m por b al cuadrado sobre r como si fuera otra fuerza. Muchas veces este mb cuadrado sobre r lo suelen confundir con una fuerza centrífuga. Entonces dicen, bueno, esto va hacia afuera, es lo que me tira la pelota hacia afuera. Y en realidad la pelota lo único que quiere es seguir su estado de movimiento, ¿está bien? Es decir, en línea recta. Por eso yo cuando hago girar con una cuerda, una goma, por ejemplo, voy a sentir que esa cuerda se estira, como que se quiere escapar. Y no es porque exista una fuerza centrífuga, sino porque existe una inercia. Y bueno, y ahora vamos a ver un pequeño ejemplo que está en el libro. Esto lo vamos a repasar acá, pero el resto de los ejemplos sería bueno que ustedes los hagan, los lean y traten de entenderlo para acompañar la práctica de problemas. Entonces leamos este. Un trineo con masa 25 kilogramos se encuentra en reposo sobre una plataforma horizontal de hielo prácticamente sin fricción. Está unido con una cuerda de 5 metros a un poste clavado en el hielo. Una vez que se le da un empujón, el trineo da vueltas uniformemente alrededor del poste. Si el trineo efectúa 5 revoluciones completas cada minuto,
calcule la fuerza F que la cuerda ejerce sobre él. Entonces, bueno, para la solución primero identificamos qué modelo vamos a utilizar. En realidad el único modelo que hemos visto hasta ahora es el modelo de una partícula, así que utilizaremos el modelo de una partícula en donde lo que vamos a hacer es tomar al trineo como si fuera un punto, ¿está bien? Como si toda su masa estuviese concentrada en un solo punto. Y vamos a utilizar la segunda ley de Newton. Bueno, entonces recuerden que lo primero que teníamos que hacer es encontrar cuál es el objeto de estudio, es decir, cuál es el sistema. Entonces, si ustedes leen este enunciado, se van a dar cuenta inmediatamente que es el trineo. Un trineo y luego nos están preguntando la fuerza F que la cuerda ejerce sobre él. Es decir, que siempre estamos hablando del trineo. Y por otro lado, nos están diciendo que el trineo da vueltas uniformemente alrededor del poste. Bueno, y también nos están diciendo que no hay fricción, ¿no? Todo eso es parte de nuestro modelo. Entonces la situación que yo tengo es un trineo que está con un movimiento circular uniforme, porque nos está diciendo que da vueltas uniformemente alrededor del poste y que existe una cuerda de 5 metros. Si esa cuerda no aumenta ni disminuye, entonces no hay otra que la trayectoria sea un círculo. Entonces ahí está el dibujo. Ustedes pueden hacerlo si quieren en 2D, como les sea más fácil. Pueden hacerlo en 2D, es decir, visto desde arriba, y pueden hacer otro dibujito visto desde el costado. Entonces ahora hacemos el diagrama de cuerpo libre. Y ahora vean que, bueno, primero hemos elegido un eje, X, Y. Este eje X lo hemos colocado apuntando hacia el centro del círculo. Alguien podría decir, pero ¿por qué no hacia el otro lado? Bueno, sí, podría ser hacia el otro lado, ¿está bien? Porque es arbitrario. Pero en este caso lo hemos colocado hacia el centro. W es el peso y N es la normal, porque recuerden que es un trineo, está sobre el piso, ¿está bien? Entonces tenemos el peso, que es la fuerza que ejerce la Tierra sobre el trineo, y la normal, que es la reacción que realiza el piso sobre el trineo, ya que está el trineo apretando el piso. Y además tenemos la cuerda, ¿está bien? Que va a hacer hay una tensión, una fuerza de tensión, que es la fuerza resultante en este caso, hacia la izquierda, hacia el centro del círculo. Bueno, volvemos al enunciado y vamos a ver los datos que nos dan. Nos dicen que la masa es de 25 kilogramos, por lo tanto también podemos saber cuál es su peso multiplicándolo por la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado, nos va a dar el peso. Nos dice que la cuerda es de 5 metros, o sea que tenemos ya el radio. Nos dice que da 5 revoluciones completas cada minuto. Cada minuto son 60 segundos. Y entonces también ponemos 5 revoluciones completas cada minuto, es decir, 5 revoluciones por minuto, que también lo pueden encontrar como 5 RPM. Nos dice calcule la fuerza que actúa sobre la cuerda. Calcule la fuerza que la cuerda, ejerce sobre él. Entonces, la fuerza es algo desconocido, es una incógnita, ¿está bien? Pero si vemos el diagrama de cuerpo libre, veremos también que la normal tampoco la sabemos, la aceleración radial tampoco la sabemos. Entonces, estas son también incógnitas, aunque el problema solo nos está preguntando sobre la fuerza, ¿está bien? En el enunciado solo nos piden la fuerza. Eso no significa que no hayan otras incógnitas. Muchas veces en algunos problemas tenemos que encontrar las otras incógnitas para poder encontrar la que nos piden. Entonces, ¿cómo ejecutamos la solución? Primero, la segunda ley de Newton la vimos de esta manera.
escrita en componentes, en función de sus componentes, vamos a tener, como este es un vector que tiene componentes en X, en Y y en Z, vamos a tener que la sumatoria de las fuerzas en X, de las componentes de las fuerzas en X, es igual a la masa por la aceleración en X. Lo mismo para la dirección en Y y también en Z. En este caso nos va a servir, o sea, lo vamos a hacer en función de X y Y porque con eso nos basta. Bueno, acá me traje el diagrama de cuerpo libre para tenerlo a mano. Veamos. El trineo no se está levantando del piso ni se está hundiendo en el piso. No se está acelerando en dirección vertical. Es decir, que la aceleración en el eje Y va a ser igual a 0. Por lo tanto, la normal va a ser igual al peso. Ahí ya sabemos una de las incógnitas. Aunque esa incógnita no me está dando demasiada información. Solo me está diciendo que la normal es igual al peso. No me dice nada sobre esto que está acá. Lo único que sabemos, bueno, que en esa componente la fuerza es, en ese eje, en el eje de las Y, la fuerza es 0. Si miramos las componentes en X, la aceleración en X, vamos a ver que como estamos en un círculo, una trayectoria circular, la aceleración es la aceleración radial. Entonces ahí hemos colocado aceleración radial. La sumatoria de las fuerzas en X es solamente la fuerza F. Y ahora, bueno, habíamos visto, vamos a reemplazar esta aceleración radial. Vimos que era igual a 4pi cuadrado por r sobre t al cuadrado. Entonces, si reemplazamos ahora esto aquí, perdón, primero vemos la tensión, el periodo. Luego lo introducimos acá para hacer el cálculo. Nos da 1,37 metros por segundo al cuadrado. Y ahora sí, este número lo introducimos en donde está la fuerza. ¿Está bien? Acá fíjense que el periodo fue calculado como 60 segundos el tiempo total, que me lleva a hacer 5 revoluciones. Entonces 60 segundos sobre 5 revoluciones me va a dar 12 segundos. Es decir, que cada revolución que yo dé, la voy a hacer en 12 segundos. Entonces, una vez que ya tenemos la aceleración radial, es decir, que tenemos esa incógnita, aunque no me la hayan pedido, la necesito para calcular F. Colocamos ya los valores aquí y al calcular esta multiplicación nos da 34,3 newtons. Entonces que la fuerza es 34,3 newtons. Si ustedes se fijan en el libro, en la parte de la solución del ejemplo, van a ver que hay una parte siempre que dice evaluar. Esa parte traten de hacerla siempre. Parece que no sirve, pero sirve mucho. Por un lado, tienen que verificar que todas las unidades sean consistentes. Eso ya les va a dar, van a estar evaluando si tiene sentido o no tiene sentido. Si les da que la longitud de de una mesa es de 3 metros por segundo, evidentemente algún error hemos cometido en el cálculo. Bueno, acá lo primero que dice es que ustedes pueden calcular también la aceleración radial por medio de esta ecuación, 2πr sobre t. Reemplazarlo aquí y ver si se obtiene el mismo resultado. En realidad es exactamente lo mismo. Es decir, si ustedes ven de dónde obtuvimos la otra ecuación de la aceleración radial, bueno, la obtuvimos precisamente de colocar esta expresión aquí. Así es que no hay mucho que sacar de acá. Lo que sí es interesante es ver lo siguiente. Miren lo que dice.
se necesitaría una fuerza mayor si el trineo diera vueltas al círculo con mayor rapidez. De hecho, si la velocidad aumentara al doble mientras R se mantiene igual, la fuerza sería 4 veces mayor. ¿Puede usted demostrarlo? Entonces, si ustedes, vamos primero a esa pregunta. Ustedes ven, teníamos que la fuerza era igual a masa por la aceleración radial. Y la aceleración radial, ¿qué es lo que es? Es la velocidad al cuadrado sobre R. Entonces, si la velocidad aumenta al doble, me queda 2 veces b, todo al cuadrado, es decir, me queda 4b cuadrado, me va a quedar acá 4b cuadrado sobre r. Por lo tanto, me va a quedar que la fuerza es 4 veces mayor. Y después, si la pregunta que les hacen después es ¿cómo cambiaría F si B no cambiara, pero el radio R aumentara al doble? Bueno, hacen lo mismo. En vez de poner R, ponen 2R y se fijan. Bueno, B cuadrado sobre 2R es lo mismo que 1/2 de B cuadrado sobre R. Es decir, 1/2 de la aceleración radial anterior. Por lo tanto, la fuerza va a ser la mitad de la fuerza que teníamos anteriormente. Y con eso ya estaríamos con este tema. Nos vemos en clase.